Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa de Coffee Break. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y estamos transmitiendo en vivo desde la página de Facebook. Estoy en compañía del equipo de especialistas de Brain and Mind. Está ahí con nosotros la maestra Claudia Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Claudia, bienvenida. Hola, buenos días a todos y a todos. La doctora Abril Nuche, psicóloga, neuropsicóloga infantil y doctora en neurociencias del comportamiento. Buenos días, Abril, bienvenida. Hola, buenos días a todos. La maestra Mónica Díaz Callero, psicóloga clínica y supervisora certificada en terapia focalizada en emociones. Buenos días, Mónica, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Como siempre, Mónica de Amazon, estrategia digital, quien hace posible esta transmisión. El día de hoy vamos a hablar qué hace diferente una psicoterapia con perspectiva de género y le doy la bienvenida a la maestra Roberta Flores Ángeles y agradezco por aceptar la invitación. Buenos días, Roberta, bienvenida. Muchas gracias. Buen día. Y le doy la palabra a Abril para que presente a nuestra invitada. Adelante, Abril. Gracias. Bueno, nuestra invitada de hoy, obviamente, tiene que ver con el mes, ¿no? Con que es marzo y con que ya casi es el Día de la Mujer y este mes, pues se lo queremos dedicar a las reflexiones acerca del feminismo. Y en este caso, pues pensé en Roberta porque justamente conjunta dos de las cosas que hacemos, el trabajo en salud mental y el trabajo en género. Ella es psicóloga por la Facultad de Psicología de la UNAM, pero también le dio por irse a las ciencias sociales y estudió una maestría en género y políticas públicas, pero siguió con la línea de la psicoterapia y entonces estudió un diplomado en terapia narrativa y psicoanálisis relacional. Entonces justamente creo que era una persona que nos iba a ayudar mucho a entender, pues de entrada, ¿qué son los estudios de género, no? ¿Qué es el feminismo y por qué se relacionan y por qué es tan importante que se relacionen con la psicoterapia, ¿no? Entonces, no sé si podamos empezar por ahí. Pregunta grande. Pues gracias, primero gracias por la invitación y gracias por pues acompañarme, ¿no? Somos varias acá, entonces está bueno a ver qué vamos charlando. Em, Primero que nada, pues decir que yo, claro, soy feminista, ¿no? Y como todo en el ámbito de lo humano, pues hay diversidades, ¿no? Entonces, pues primero compartir que lo que yo aquí ponga no es la voz del feminismo ni es la única verdad, ¿no? Sino que pues son más bien mis miradas y la manera en cómo yo me voy posicionando, ¿no? Este, y creo que podría empezar como diciendo que el feminismo o los feminismos, lo voy a hablar en singular, no porque no piense que hay diversidades, sino como que se me facilita un poco más. O sea, creo que el feminismo es en principio una historia, ¿no? Toda una historia. Hoy que estamos en el mes de marzo, ¿no? Y que viene el 8 de marzo, pues nos habla de eso, ¿no? De cómo hay una historia particular de una historia que ha llevado a las mujeres, en particular a las mujeres, a pedir, a exigir y a luchar por tener relaciones de igualdad, de equidad y en principio ser consideradas seres humanos, ¿no? O sea, porque de principio, el principio de la opresión, pues viene desde ahí, ¿no? Y que todavía creo que tenemos resquicios de eso, ¿no? O sea, como esta idea radical de que las mujeres somos seres humanos. Entonces el feminismo creo que es una historia y hay toda una historia alrededor de esto que va de siglos, pero el feminismo también es teoría y también es filosofía, ¿no? Hay todo un cuerpo teórico y filosófico, hay investigación y hay toda una historia también de investigación y de conocimiento em, que nos acompaña, ¿no? Actualmente para ir desarrollando cruces entre diferentes áreas del conocimiento y los estudios feministas, ¿no? También es política, ¿no? También hay relaciones de poder, se cuestionan relaciones de poder, se apuesta por cambios políticos en términos, sí, de la política formal, pero políticos en términos de la política relacional, ¿no? De las relaciones, de los vínculos en lo cotidiano, en lo doméstico, lo personal es político, ¿no? Decimos las feministas. Y muy particularmente para mí es todo eso y también es una forma de vida, ¿no? En tanto que
te cuestiona, te posiciona, te hace mirar cosas. Yo recuerdo cuando estudiábamos, Abril, que estudiamos juntas en la carrera, no coincidimos en estas clases, pero yo me recuerdo a mí misma leyendo, ¿no? A las feministas, de mucho tiempo atrás, que yo no conocía sus nombres, y de pronto leer en un libro publicado en los 50 o en el siglo XVII, y ver ahí malestares míos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy, muy poderoso, ¿no? En el feminismo, los feminismos, que es que podemos como tener interlocutoras, em, vivas, no vivas, cercanas, no cercanas, pero que nos acerca a algo en común, que es saber, aquí algo no está bien, ¿no? Algo no nos checa, aquí hay un malestar, aquí hay desigualdad, aquí hay injusticia, aquí hay muchas cosas que necesitamos denunciar. Entonces, yo empezaría como por ahí, ¿no? Diciendo esta parte, y bueno, esto tiene mucho que ver también con la producción del conocimiento, y en el caso de la salud mental y la psicoterapia, pues muchísimo que ver, ¿no? No sé, por ahí lo iniciaría. Muchos, adelante, Abril. Ah, mucho se critica, ¿no? Cuando hablamos de feminismo, eh, como posturas de pronto como muy radicales, como muy extremas, y creo que para el común denominador de las personas hablar de feminismo, esa es como la imagen que se tiene. Entonces, si nos pudieras explicar un poco qué es el feminismo, ¿no? Desde tu conocimiento, bagaje y experiencia. Am, yo creo que primero, voy a anotar la pregunta porque luego hablo y se me olvidan las preguntas. Ya. Este, pero, o sea, yo iniciaría diciendo esta parte de lo radical. em, como la manera en que de pronto este concepto, que me parece que es un concepto muy importante, de pronto ha sido como expropiado desde el miedo, por supuesto, o desde el no, no entendimiento, o desde la perplejidad, qué sé yo, ¿no? Pero la radicalidad pues tiene que ver con raíz, ¿no? Entonces el feminismo, pues por supuesto que necesita una radicalidad, porque lo que queremos es transformar estructuras sociales, políticas, económicas, etcétera, culturales, en fin, de raíz, ¿no? Y radicalidad en ese sentido me parece que es muy importante, y que creo que es algo que no estaría bueno que perdiéramos, ¿no? ¿Cómo se expresa esa radicalidad? Se expresa de formas bien diversas, ¿no? Se expresa desde ir al Congreso y crear políticas públicas, se expresa en las aulas, y entonces ampliando la asignatura, imponiendo otras cosas. Se expresa también rompiendo ventanas, ¿no? O rayando muros. Se expresa también en poesía, se expresa también en la psicoterapia, o sea, se expresa de un montón de maneras. Una de las formas de expresión, que algunos pueden estar o no de acuerdo, pero una de esas formas de expresión es cuando el enojo está tan desbordado que, bueno, va y pinta paredes, ¿no? No sé, yo creo que eso nos da como por todo un tema, pero creo que si algo a mí me ha dado la psicoterapia es comprender la historia de, por ejemplo, de las emociones, ¿no? Entonces, cuando yo veo estas paredes pintadas, pues yo me pregunto por la historia de esa pared pintada, de ese acto de pintar la pared, y entonces me pregunto por la historia de ese enojo, ¿no? Y cuando rastreamos, pues es una historia de siglos, ¿no? Entonces, pero bueno. Eso por un lado. Pero entonces, ¿qué es el feminismo? Yo creo que esto, lo que decía yo hace rato, ¿no? O sea, es esta teoría, este movimiento, esta política, que lo que busca de manera radical es plantear que las mujeres, en el caso este particular, ¿no? Plantear que las mujeres somos sujetos humanos, que somos sujetos de derechos, de dignidad, que necesitamos y tenemos el derecho de vivir en igualdad, en equidad, ¿no? Em, y creo que esto, eh,
invita, ¿no? A preguntarnos por la manera en que nos paramos en el mundo, ¿no? Pero eso, o sea, yo lo diría así, ¿no? O sea, es esa idea radical de que las mujeres y otros sujetos feminizados que pueden tener otros cuerpos, pero que están feminizados o subordinados desde estos sistemas, es esa idea radical de que somos seres humanos y merecemos, ¿no? La misma dignidad, trato, reconocimiento, mirada, etcétera, ¿no? En el mundo. Gracias. Adelante, Claudia. Roberta, yo digo, estoy viendo aquí el título del programa en relación a qué hace diferente una psicoterapia con perspectiva de género y no sé si podríamos como unir esto del feminismo a la perspectiva de género. Estoy pensando también, aquí somos un grupo de puras mujeres, queremos muchos a los hombres, por supuesto, pero también les platico un poquito lo que me pasó el otro día en una terapia de pareja, ¿no? Me dijo, fíjese que escuché el programa, que hicimos un programa ahí sobre corazones rotos y duelo, y dice, pero eran puras mujeres, como que les faltó el punto de vista de los hombres, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero muchos de los autores leídos también son hombres. Me preocupa mucho y lo externo y lo pongo afuera en la mesa con mis pacientes, es decir, si de pronto ven un sesgo de género, si por ser mujer consideran que hay algo que estoy favoreciendo, especialmente con pacientes hombres, por favor háganmelo saber, ¿no? Como también esta mirada que puede ser un tanto ciega a posturas que hemos ido ganando o que hemos ido pudiendo atesorar a partir del trabajo de muchas mujeres. Entonces la pregunta sería ahí como, ¿por qué una terapia con perspectiva de género? ¿Cómo no tener este sesgo de género? ¿Cómo se une el feminismo a esto de la perspectiva de género? Y en la terapia, obviamente, a favor de la salud mental, ¿no? Estarías preguntando cómo no tener este sesgo de género en el caso de nosotras, de al ser mujeres, el sesgo que podemos poner por no tener la mirada masculina, no entendí bien. No, no, no más que no tenerlo, es cómo tenerlo muy claro, Claro. ¿no? Dentro de nuestras subjetividades, cómo sí tenerlo claro y cómo no imponerlo, ¿no? Al otro o a la Ujú, otra. Ajá. claro. Y esto me lleva como a una de las cosas que plantea la perspectiva de género, o sea, si traducimos como la parte teórica y de investigación que se hizo del feminismo, la traducción que se hizo fue la perspectiva de género y se llevó a la producción del conocimiento, ¿no? Una de las cosas que se plantea desde la perspectiva de género es el conocimiento situado, ¿no? Y el poder situarnos. Entonces, el saber, ¿no? Que en el caso de nosotras que estamos en la salud mental, pues saberme situada en que esta mirada que yo tengo, o sea, creo que es inevitable, ¿no? O sea, no la vamos a poder evitar y siempre va a estar. Y me gusta esto que dices, poderle decir a las personas que están en el trabajo, en las conversaciones de psicoterapia, pues poder situarnos, ¿no? Y decirles, bueno, mi mirada, por supuesto, es desde este cuerpo, desde este lugar, como mujer, pero no nada más como mujer, ¿no? Sino como una psicoterapeuta que tuvo acceso a un cierto tipo de estudios, ¿no? Que vive, en mi caso, en la Ciudad de México, ¿no? Que tiene todas estas condiciones sociales alrededor y que me sitúan y me hacen que mi mirada, justo, ¿no? La perspectiva de género, pues son estas gafas que nos ponemos que que hacen es cuestionar, ¿no? Estas estructuras de poder. Entonces, pues eso, o sea, creo que situarnos es una de las partes principales, ¿no? Que necesitamos hacer. Situarnos para con nosotras mismas, pero también para con el otro y la otra, ¿no? En ese sentido, creo que la curiosidad ayuda muchísimo, ¿no? O sea, saber que desde donde yo estoy situada, veo, miro ciertas cosas, pero al mismo tiempo no veo otras, ¿no? Y entonces la curiosidad ayuda a mí en el trabajo con hombres, a mí me parece, ha sido desafiante, he ido transitando por muchos momentos, pero ahora me parece algo muy enriquecedor porque justo, ¿no? O sea, es la curiosidad de cómo vives tú la vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo la vivo yo, ¿no? ¿Cómo la vives tú? O el tema que sea, ¿no? Y creo que la curiosidad es una clave, ¿no? Que la psicoterapia nos da eso, y la narrativa muy particularmente, creo que nos invita muchísimo a la curiosidad por la historia de quien está frente a nosotras, ¿no? Entonces, yo pensaría que es ahí, y también mucha compasión de saber
que vamos en esa danza de ceguera y visibilidad, ¿no? O sea, a veces se me escapa de las manos y no logré ver lo que está viendo el otro, la otra, pero poder danzarlo, ¿no? Y poder volver a preguntar en qué se nos está escapando, ¿no? Y por eso creo que es una conversación, ¿no? La narrativa nos invita mucho como a romper esa estructura de poder entre terapeuta y paciente, ¿no? Y entonces el poder ir negociando también, ¿no? Las experiencias, lo que se está narrando, ¿no? Y entonces la posibilidad de darle a la persona, como tú lo dices, ¿no? O sea, invitar a que si algo no estoy mirando, pues invitar a que se mire. Pero al mismo tiempo también creo que, que hay un saber desde la posición en la que estamos, no un saber en términos de poder, sino de esta historia, por ejemplo, en tanto mujeres, ahí hay un saber, cosas que miramos particulares y que también pueden ponerse al servicio, ¿no? Adelante, Abril. Sí, un poquito englobando lo que habían dicho, bueno, lo que dijeron las dos. Hablando también de la radicalidad o regresando a esta parte de la radicalidad, yo creo que es una muestra más de que somos seres humanos, porque hay toda esta diversidad, por supuesto, también en el pensamiento de las mujeres, ¿no? Y tanto hay unos que son y se van hacia, yo prefiero investigar y prefiero meterme a los libros, como hay quien prefiere meterse al trabajo directo en campo con las personas, ¿no? Y también, como decía Roberta, viene del miedo porque en muchas de las ocasiones, y por supuesto no puedo hablar de cuál era la situación de las inglesas que aventaban bombas, ¿no? Porque no estaba ahí, ¿no? Pero sí estoy aquí en el momento, hablando de situarnos, en el momento en donde veo mamás, papás, hermanas que han perdido personas a raíz de que las mataron, de que las maltrataron, de que... Y eso claro que nos detona el miedo y la rabia y hacia dónde nos puede llevar hacia lugares muy distintos, siempre radicales, porque estamos hablando de emociones súper, súper radicales. Entonces, eh, hay muchas personas que se van a hacer fundaciones y muchas personas que se van a hacer trabajo social y muchas otras que se van por el lado de la rabia y yo creo que todas ellas, ¿no? En las marchas nos reunimos y lo hacemos también y muchas lo llevamos a la rabia porque precisamente viene desde esos sentimientos de miedo, de angustia, de terror, desde esos sentimientos radicales. Y bueno, hay muchísimas expresiones, igual que en todos los seres humanos. Al final del día creo que es una expresión más de que todos somos diferentes y todos vamos a actuar y a expresarlo de manera diferente. Ahora, ¿cómo viene? A mí también me interesa mucho esta parte de cómo se embonan estos estudios feministas con los estudios, por ejemplo, del psicoanálisis o de la terapia narrativa. ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve a una psicoterapeuta tener todos estos estudios en la cabeza o todas estas filosofías en la cabeza? ¿Cómo cambia una psicoterapia cuando tienes esta perspectiva? Yo, ¿verdad? Es que como sabemos mucho y hay una mano levantada, entonces, este, ahí yo me iría nuevamente a la historia, ¿no? Ya cuando hablamos en términos de psicoterapia, que nos coloca en un asunto, pues también de epistemología, ¿no? De producción del conocimiento. Bueno, y pensando que puede haber muchas formas de hacer psicoterapia, pero bueno, si nos ponemos desde ahí, creo que tenemos que partir de la noción de que el conocimiento no ha sido neutral y que de su origen el conocimiento ha sido un espacio históricamente masculino, ¿no? O sea, de origen surge, ¿no? Desde ahí. Y las mujeres y otros sujetos subalternos, pues han sido miradas como intrusas, ¿no? Como amenaza a estos espacios. Y eso lo que ha generado es que entonces, ¿no? Se produzca el conocimiento desde ciertas estructuras de poder, ¿no? No solamente en términos de género, sino también en términos de raza, ¿no? O sea, hay sesgos en la producción del conocimiento dependiendo de dónde está situado o situada,
¿no? Si estás en Occidente, si estás, es eurocentrado, ¿no? En fin, o sea, como que hay un montón de, de relaciones de poder también en la producción del conocimiento, ¿no? El conocimiento no, pues no es neutral. Entonces, lo que hace el feminismo, los estudios de género, ¿no? La epistemología feminista, lo que hace es preguntarse, ¿no? Preguntarse cómo influye el género, la raza, la clase, ¿no? Etcétera, sobre los conceptos, sobre la producción del conocimiento, sobre los métodos, sobre cómo organizamos la ciencia, ¿no? O sea, cómo influye y cómo se reproducen ciertos esquemas de prejuicios sociales de género, raza, clase, etnia, etcétera, ¿no? Eh, entonces, creo que eso es como lo primero, ¿no? O sea, es esta primera pregunta en términos generales, en términos de la producción del conocimiento, pero ya en términos bueno, y esto nos lleva a hacer una crítica a los marcos de interpretación, nos lleva a hacer una crítica a los valores políticos y sociales que hay en la investigación y por tanto en la psicoterapia, ¿no? Y cómo se construye el conocimiento y la psicoterapia, nos lleva a cuestionar ideales de objetividad, de neutralidad, de universalidad, em, y nos hace como reformular, ¿no? Todas estas cuestiones. Cuando esto lo vamos llevando a psicoterapia, lo que sucede es que nos ilumina, ¿no? O sea, la psicoterapia, pues tampoco es un lugar neutro, ¿no? También la psicoterapia es un espacio de poder, ¿no? Donde hay las estructuras de poder también están llevadas ahí. Y quien está investido desde la figura de psicoterapeuta, pues no está ajena a la serie de prejuicios que tenemos, ¿no? De género, razas, etnia, etcétera, ¿no? No somos ajenos a la cultura. Y entonces tenemos que preguntarnos desde ahí como psicoterapeutas eh, cómo eso afecta, ¿no? O modula la forma en que yo interpreto u observo, ¿no? En la forma en que miro al otro, a la otra, o la forma en que miro cierta problemática, ¿no? Por ejemplo, en términos de interpretación, y veo la inmovilidad de una mujer que está viviendo violencia, ¿no? Y veo la inmovilidad, o la veo como inmóvil, o podría preguntar, o sea, podría yo preguntarme, ¿esto es falta de autoestima? O podría preguntarme si es una estrategia de resistencia y autocuidado. Y ahí es donde entra la perspectiva de género. O sea, si miramos ciertas cosas, nos hacemos ciertas preguntas. Y si miramos otras cosas, nos hacemos otras preguntas. Y eso lo llevamos a la psicoterapia, ¿no? En términos de psicoterapia también, pues hay roles, hay valores sociales o políticos en la producción del conocimiento y en la psicoterapia también, ¿no? Y entonces creo que cuando vamos poniéndonos estas gafas violetas, ¿no? Feministas, pues nos amplía también la mirada y nos hace preguntarnos por esa influencia, ¿no? O sea, ¿cómo cambiaría si yo pregunto a una mujer que está viviendo algo con respecto a su maternidad, qué tipo de preguntas voy a hacer si yo pienso que existe un instinto materno? Al tipo de preguntas que yo voy a hacer si pienso que la maternidad es una experiencia socialmente construida y que depende del momento histórico en el que estamos. O sea, las preguntas que voy a hacer son súper diferentes, ¿no? Y entonces, por supuesto que el feminismo o incluir la perspectiva de género en la psicoterapia, pues nos invita a mirar también todas esas producciones culturales que atraviesan, ¿no? Las identidades. También, por ejemplo, cómo cambiaría mi curiosidad en el espacio terapéutico si yo pienso que soy neutral y que nada de lo que sucede en el mundo me atraviesa, ¿no? Em, Cómo cambia si me sé parada en una coordenada específica, ¿no? En esta que soy y que justo, como decía Claudia, ¿no? La mirada que esto me da, ¿no? Que es parcial,
¿no? ¿Cómo cambia si yo imagino que mi experiencia es la de la mayoría, ¿no? Que las mujeres deben o viven como yo vivo, ¿no? O pueden decidir como yo decido. ¿Y cómo cambia si yo me sitúo y pienso que, claro, yo decido desde aquí, cómo está decidiendo la otra o el otro, ¿no? ¿Desde dónde? Entonces, creo que esa es esa invitación a, a movernos del lugar, ¿no? De incomodarnos también y de cuestionarnos por nuestros privilegios, ¿no? Que cuando hablamos de todo esto, no es nada más en términos hombre-mujer, ¿no? Que esa es una parte, pero también yo en tanto mujer, como decías, abrirnos en esta diversidad que somos, esta mujer que soy, pues soy por la serie de condiciones en las que estoy y tengo ciertos privilegios, ¿no? Frente a otras, como hay otras que tienen privilegios frente a mí. Y eso cómo opera, ¿no? En la manera en que yo miro la experiencia de la otra persona y cómo opera en la forma en que yo pregunto y me aproximo, ¿no? A las conversaciones que tengo en el consultorio. No sé si con esto un poco... Ajá. Ujú. Gracias. Gracias. Adelante, Sí, Mónica. sí, muchas gracias, Roberta. Yo estaba pensando en cómo se puede aplicar esta perspectiva de género a la terapia. En particular, yo trabajo mucho en terapia de pareja. Y muchas veces las personas llegan diciéndonos que hay problemas de comunicación, que les está costando trabajo comunicarse. Y sí me parece que si uno lo piensa como, a ver, como sujeto A, sujeto B, como si no importara cuál es el hombre y cuál es la mujer y cuáles están siendo los problemas de comunicación, hay como una ceguera de aspectos sociales que definitivamente han estado influyendo sobre cómo es la comunicación dentro de una pareja heterosexual, por ejemplo, ¿no? Yo estaba leyendo un libro sobre el tema y se me ocurrió compartir con una pareja, decirles, miren lo que he estado leyendo, que todas las relaciones humanas pueden ser como simétricas o jerárquicas y que las mujeres tenemos como más una tendencia cuando recién conocimos a alguna otra mujer, digamos, a buscar no los puntos en los que no estamos de acuerdo, sino los puntos en los que sí estamos de acuerdo y establecemos más relaciones como simétricas. ¿En qué me parezco yo a ti? ¿En qué nos parecemos y qué tenemos en común? Y por otro lado, se ha visto que los hombres, desde las primeras interacciones con otros hombres, tienen como esta cosa de decir, a ver, ¿cuál es la jerarquía aquí? ¿Quién es quien tiene más autoridad, ya sea porque tiene más edad, más nivel socioeconómico, o una personalidad más extrovertida, o más inteligencia, pues, y como que muy pronto miden quién está en una posición jerárquica mayor y quién está en una menor, y como que se acomodan, pues, ¿no? Y esto muchas veces lo vemos como en conversaciones entre hombres y mujeres en una reunión donde los hombres empiezan a dirigirse nada más a los hombres como si los únicos interlocutores válidos serían los hombres y las mujeres como que tienen permiso de decir, jaja, sí, sí, claro, o sea, como de estar de acuerdo, reírse de las bromas, pero no como intervenir en el mismo nivel de como sujeto válido, como personas que es válido. Y entonces las mujeres terminan retirándose poquito a poquito y yéndose a hacer su propia reunión en la cocina y los hombres se quedan en la sala, ¿no? Porque hay como estas dinámicas eh, invisibles, ¿no? Y entonces yo estaba platicando con esta pareja acerca de si pudiera haber aquí un tema como jerárquico o simétrico, o si esto, o sea, como que si esta cosa con la que crecieron este hombre y esta mujer pudiera estarlos impactando de alguna manera, ¿no? Y a partir de ahí salieron cosas como muy interesantes y me parece que muy importantes.
Cuando ella, por ejemplo, le puedo decir, es que mira, cuando yo te cuento un chisme, ¿no? Yo quiero que escuches lo que yo te estoy platicando. Así como cuando hay otras personas, otros hombres, que yo veo que llegan y te platican un chisme y tú, sí, ja, 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 ja. Pero cuando yo te platico un chisme, como que, como que o tratas de corregirme o enseñarme como si estuvieras en esa posición, como si fueras mi maestro, ¿no? Entonces ella le decía, o sea, como que yo quiero que yo te pueda hablar sin que tú sientas que tienes em, que educarme porque me quieres y soy tu esposa, ¿no? O sea, como que esa es la idea. O sea, tú crees que tienes que educarme porque me quieres. Precisamente a mí me corriges porque yo soy tu esposa y a mí me quieres, ¿no? Y a mí me parece que fue muy lindo como poder connotar, esto no es algo que él hace por mala onda ni con mala intención, esto es algo que él hace porque así lo ha, porque así, porque está como en su, ¿cómo decir? Por supuesto es una cosa aprendida, pero es una cosa aprendida como inconscientemente, es una cosa aprendida como en su, como debajo de la piel, ¿no? Y sí, a mí me parece como muy importante poder ir metiendo este tipo de lentes, porque si tratamos de hacer una intervención como si fuera eh, neutral de género, en realidad estamos como manteniendo los discursos opresores, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. Y creo que esto pues sigue abonando, ¿no? A cómo embona la perspectiva de género con la psicoterapia, pues desde ahí, ¿no? O sea, cómo yo como psicoterapeuta me posiciono. Y, y creo que sí hay una responsabilidad, ¿no? De la persona psicoterapeuta de ver cuál es la posición desde la cual está entablando las conversaciones, ¿no? De género y de todas las otras estructuras que nos atraviesan, ¿no? Em, y yo sí creo eso, ¿no? Que tenemos una responsabilidad de estar mirando cómo son las relaciones de poder, ¿no? Aquí, por ejemplo, en una relación de pareja, pero cualquier otra relación, ¿cuáles son las relaciones de poder que están aquí mediando? ¿Y qué tipo de preguntas yo puedo hacer como para que nos preguntemos en colectivo de dónde vienen, ¿no? Y cuál es la historia de que yo me posicione o que el otro o alguien se posicione desde un lugar y no de otro, ¿no? Porque claro, o sea, posicionarnos desde estos lugares, pues es reconocer que somos sujetos socialmente construidos, ¿no? Y que nuestras reglas, nuestras culturas, nuestras normas, las ideas que nos acompañan, pues han sido construidas por seres humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues responden eh, eh, a una construcción social que bien puede ser cuestionada y puede ser deconstruida, ¿no? Por supuesto que esto es un proceso muy amplio y muy complejo, pero creo que el espacio psicoterapéutico, pues es en ese sentido un espacio político, porque es poner esto ahí, ¿no? Al servicio del proceso y no es un asunto como de educar, ¿no? Al otro, sino de traer esto de, a ver, es que esto es socialmente construido, ¿no? O sea, eso que tú hiciste, ¿no? Que pusiste ahí, pues es invitar a decir, ¿cómo se formó esto? ¿No? Porque coincido contigo, o sea, no es que se hagan las cosas de mala onda, de mala leche de ningún lado, ¿no? Sino que tiene que ver con que son formas de aprendizaje, un aprendizaje muy afectivo, ¿no? O sea, un hombre me queda claro que no aprende a mirar la jerarquía y a tratar de posicionarse desde la jerarquía. Y no es que aprende que las mujeres jerárquicamente están en un nivel inferior o que necesitan ser cuidadas, protegidas o enseñadas, si no es que controladas, o sea, ¿no? Que nos podemos ir con toda la gradiente, pero ¿cómo aprendió ese hombre eso? ¿No? Y cuando vemos las interacciones entre chiquitos, ¿no? Yo no trabajo con infancias, pero pues sí, hay infancias alrededor de mí, pues es una socialización bien ruda de pronto, ¿no? Para los niños.
en particular, para las niñas, por supuesto que también, pero desde otros lugares, ¿no? Hacerse hombre, ¿no? Adscribirse o ser aceptado dentro em, dentro de la masculinidad, ¿no? Como cofradía, es un proceso doloroso, ¿no? Entonces, creo mucho que en el trabajo con hombres hablar de esos procesos abre muchísimo territorio, ¿no? Para hacerlo. No siempre están abiertos para hacerlo, pero o sea, ya que un hombre vaya a psicoterapia por su propio pie, este, creo que ahí ya hay una ventana, ¿no? De algo está sintiendo, ¿no? Hay algo que está tocando con la vulnerabilidad o la incomodidad. Hay algo que nos abre ahí una ventana. Entonces, creo que eso, visibilizar cómo están la construcción social en este caso, por ejemplo, las jerarquías, o las ideas dominantes que están atravesando este problema, ¿no? Las estructuras familiares, las relaciones familiares, los conceptos que tengo sobre lo que es femenino, sobre lo que es masculino, etcétera, etcétera. Pero justo, ¿no? Ese aprendizaje afectivo a mí me parece que es muy poderoso en hombres como en mujeres también, ¿no? Yo ahí Gracias. creo que es un buen momento también, ¿no? Para el tema de perspectiva de género, no nada más es femenino, ¿no? Es también masculino. Es decir, eh, eh, la parte feminista, vamos a decir, nos ha costado más trabajo, ha sido diferente. Es la perspectiva de género, vamos a decir, como el resultado de poder poner eso sobre la mesa, pero no se nos olvide que hay otro género que también en narrativa se habla mucho, ¿no? Como de este poder invisible, ¿no? Los multiversos de Humberto Maturana, o estoy hablando de las subjetividades de Gregory Bateson. A ver, necesitamos esto, situarnos bien claros en dónde estamos. Y pensar, Roberta, también cuando dices, bueno, uno de pronto desde la curiosidad y desde el respeto y desde asumir que las personas son expertas en sus vidas, la línea de preguntas que hacemos y las que dejamos de hacer, ¿no? Aquellas que se quedan como en el tintero de renunciamos a una serie de preguntas cuando nos vamos por un lado y cómo la consulta ha cambiado, ¿no? Yo he de decirles que a lo largo de 35 años de hacer esto, hoy mi consulta es más de hombres que de mujeres, ¿no? Por ejemplo. No nada más los que llegan en terapia de pareja, que muchas veces son ellos ya los que hacen el primer acercamiento para poner sobre la mesa la posibilidad de ir a terapia, sino también en terapia individual y lo difícil y complejo, ¿no? Que es para ellos también esta parte, eh, tengo que saberlo todo, tengo que ser responsable de todo, tengo que proveer bien, o sea, todos estos deber ser, ¿no? Con los que las sensaciones de insuficiencia, ¿no? De no tener también de pronto un lugar, que también ha sido como un proceso para ellos. Y por ahí me encontré, cuando se terminó esta intervención, un documento que les compartí de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí me llamó la atención que fuera desde ahí, porque hablaba como desde el lado femenino y la salud mental ya de entrada parece que vamos en déficit, ¿no? No nada más por ser mujeres y las discapacidades emocionales que se nos atribuyen, sino el estigma como tal. Es decir, si no abordamos la perspectiva de género y la perspectiva de género feminista, estamos abonando a una injusticia mayor todavía, porque ya vamos ay, perdón, ya vamos como en segundo lugar, ¿no? Ya vamos, salimos un poquito con más retraso, ¿no? O con mucho retraso. Entonces, por eso es tan importante tenerla como en el radar, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. Sí, claro. Adelante. Ahora que hablamos de la cofradía, a mí me toca verlo cuando llegan muchos adolescentes, adolescentes, más no sé, 17 a 25 por ahí, ¿no? Con muchos problemas que empezaron por un TDA, pero ahorita ya tienen una bola de nieve y ya es ansiedad y ya es depresión y ya es, ¿no? Y entonces tienen un montón de emociones. Y estoy hablando de hombres particularmente, ¿no? Estoy pensando mucho en hombres, que incluso llegan conmigo con una sospecha de tener autismo, ¿no? Pero una sospecha real incluso de su psicoterapeuta, ¿no? Porque digo, ahí también hablábamos luego de los autodiagnósticos de TikTok. No, 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 no. Llegan con esta sospecha porque además son personas que incluso ya no tienen esta capacidad de hacer contacto visual. La han perdido.
Porque no es que no la tenían en el kinder, ¿no? Es que la han ido perdiendo. En algún punto, sobre todo en la adolescencia, pero desde quién sabe cuándo, ¿no? Ha ido habiendo un aprendizaje de estas jerarquías en donde han quedado, por decirlo más, por hacer un diagrama, en donde han quedado como más abajo en esta jerarquía y en donde justamente se les ha ido quedando esta idea de no puedo, no soy capaz, no doy el ancho, no soy el macho alfa, ¿no? Y entonces van quedando con una autoestima muy devaluada y además se van quedando también en una imposibilidad de sentir, de reconocer lo que sienten y ya no hablemos de decirlo, ¿no? Y entonces estamos viendo un caparazón tremendo de la cultura sobre ellos que los está llevando incluso a tener estas conductas tan aisladas de la interacción social, pero es un no querer llegar a esta interacción social. Tanto que el psicoterapeuta me está confundiendo con un autista, ¿no? Que ya cuando le rascamos, vemos, hacemos pruebas, hacemos electros y tal, vemos que muchas veces hay epilepsias que estuvieron ahí toda la vida, ¿no? Y es o bueno, o déficit de atención o alguna otra cosa. Y esto también, por supuesto, que abona a la percepción que ellos tienen, porque se perciben como que no pueden, no lo logran, por más que lo intentan, ¿no? Siguen y siguen intentando y nunca lo lograron, porque además no hubo un diagnóstico, o a veces lo hubo, pero los papás lo obviaron y no le dieron seguimiento y tal, ¿no? Son historias que ya veo muy repetidas en hombres y que cuando me voy dando cuenta, lo que pasa es que se les sigue exigiendo seguir en esta cofradía. Y, y ellos ya no quieren ser parte de ella. O se dan cuenta que no son parte de ella, porque además viven en un mundo completamente diferente, que ya no está aceptando esa cofradía como algo bueno. Es un shock que para nosotras ya no es igual, porque nosotras tenemos todo este respaldo de un estudio feminista y de una lucha social feminista en la que nos podemos cobijar y uno se siente de verdad muy arropada sobre esto. Y ya podemos salir de ahí y podemos decir, soy feminista y yo hago y yo pienso y podemos irlo cambiando. El hombre no, se está quedando bien atrás en esta parte. Y eso a mí me parece tremendo a la hora justo de tratarlo en psicoterapia, ¿no? ¿Cómo tratar a los hombres en psicoterapia desde esta perspectiva? Ay, pues es una pregunta muy grande como para un programa aparte. Pero sí, o sea, creo que esto que dices, ¿no? Cómo las mujeres o sea, llevamos ya siglos, ¿no? De lucha, que eso no significa que ya estamos del otro lado, o sea, tenemos un montón todavía, o más bien este mundo todavía tiene un montón de deudas para con las mujeres y también em, qué tipo de mujeres son las que hemos alcanzado más, ¿no? Este cobijo, ¿no? Que quizá no para todas. Em, o sea, ahí hay una diversidad. Pero en los hombres, o sea, ahí sí creo que hay como más una uniformidad en que están muchos pasos atrás, ¿no? De estas reflexiones, ¿no? Y se entiende, porque históricamente, en términos como colectivo social, pues al tener mayor poder en ciertos espacios, o más bien mayor poder, no les puso en la necesidad de pensarse que tenían que cuestionar este sistema, ¿no? Em, entonces creo que cuando hablas de estos chicos, que es como algo muy particular, pero yo lo pienso en otro tipo de hombres, ¿no? Que llegan a mi consulta, que en general han sido hombres que pensaría yo que son disidentes de la masculinidad, ¿no? Como los llama Olivia Tena. Y que tratan
o se incomodan, lo tienen a lo mejor muy nombrado o no tan identificado, pero no quieren pertenecer a esa cofradía, ¿no? Que es un concepto que usa Rita Segato, ¿no? Para hablar de la masculinidad. Entonces, creo que comparten ahí un poco, ¿no? Estos chicos de los que tú hablas con otro tipo de masculinidades, con diferentes formas de expresión y a lo mejor grados, ¿no? O no sé cómo decirlo, em, de ser disidentes por elección o por que no hubo de otra. Y creo que ahí hay mucha cosa interesante por hacer, ¿no? O sea, que provee, que se provee en la disidencia, ¿no? Que podemos encontrar en la disidencia. Por supuesto que hay dolor, ¿no? Y esa es una parte quizás la más visible. Miedo, ¿no? Por supuesto que también hay eso y eso hay que tocarlo y hay que abordarlo. Pero también qué otras cosas se pueden encontrar, ¿no? En la disidencia, ¿no? Resistirse a entrar eh, o estar imposibilitado a entrar, que son posiciones distintas y merecen trato distinto, pero ambas cosas que ha posibilitado, ¿no? ¿A qué se resisten, ¿no? O de qué se han perdido cuando no están ahí en la cofradía, eh, que han, no me gusta ponerlo en términos de ganar y perder, pero no se me ocurre otra palabra, ¿no? Pero ¿de qué manera han sido tocados al no estar ahí, ¿no? No solo en términos de pérdida, sino qué otras áreas han podido explorar, ¿no? O qué otras áreas se pueden explorar. Y cuando decías esto, ¿no? Como que no han logrado entrar, ¿no? Y todavía se les exige, ¿no? Y, y bueno, pues creo que ahí hay mucho también que explorar, ¿no? De qué masculinidad es la que se está exigiendo, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y a dónde nos lleva? ¿Y a dónde les lleva? ¿Y a dónde lleva incluso a esos hombres que están ahí? ¿A dónde ha llevado a este mundo? No sé, o sea, creo que queda como muy amplio, pero creo que en poder ir aterrizando esto, creo que sería algo importante, ¿no? Y creo también, Abril, que es llamativo, ¿no? Que digas, me llegan cada vez más, ¿no? Es llamativo como de diferentes formas, porque entonces una pregunta que me hago es, ajá, ¿qué está sucediendo en esta sociedad que está produciendo este tipo de problemáticas, si le queremos llamar de esa manera, ¿no? O este tipo de expresiones o posiciones medias ambiguas frente a la masculinidad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal a lo mejor? Pero también qué estamos haciendo bien. Y no es que queramos que sea así, pero, ajá, ¿por qué se ha abierto un territorio donde hay muchos que ya no encajan? ¿Y qué hacemos con ese territorio, con esos muchos que ya no encajan y que les está doliendo y demás, etcétera? O sea, ¿qué hacemos con ese territorio? Y creo que ahí hay un trabajal que hacer. Desde los estudios de las masculinidades hay un trabajal que hacer los hombres, ¿no? En particular, en colectivo. Yo creo que sí podemos trabajar en colectivo, pero sí creo que hay un asunto mucho de mismidad, ¿no? Que se necesita trabajar hacia adentro. Así como las mujeres hemos necesitado trabajar hacia adentro en colectivo y luego salir, bueno, hay quienes desde su posicionamiento político deciden que no, pero yo soy de las que sí, ¿no? O sea, creo que necesitamos ambos espacios, ¿no? El espacio de mixto y de compartir y el espacio de las mismas, ¿no? De las mismidad. Y creo que los hombres también. Entonces, cuando vemos como todas estas cosas, creo que hay un trabajo de articulación interesante que tendríamos que ir construyendo y que los hombres muy en particular tienen que ir construyendo, ¿no? O seguir construyendo porque ya hay ciertos esfuerzos. ¿Qué creen? Se nos está acabando el tiempo. Tenemos que ir cerrando. Moni, adelante. Sí, sí, sí. Quería hacerte una preguntita nada más cortita acerca de una precisión que dijiste. A ver, el feminismo es como una filosofía, como una cosa sociológica, y decías, y la traducción, ¿qué sería? Como la traducción
la aplicación sería la perspectiva de género. Esa podría ser una manera de entenderlo, Ajá. pero más bien yo, o sea, sí, más bien yo pensaría que fue una estrategia política para poder entrar a la academia, ¿no? En un momento histórico donde entrar con feminismo, si ahora es espinoso, o sea, en los años 70, 80 era mucho más espinoso y creo que ahí hubo todo un esfuerzo por llevar todo esto que estaba en términos de lo político, del movimiento social, de reflexión política, de reflexión personal, etcétera, etcétera, como cómo lo llevamos a la academia, ¿no? Y entonces, creo que la historia del feminismo, de los feminismos, siempre ha sido cómo resistir, ¿no? O sea, este espacio que está dominado de esta manera y tiene este lenguaje, ¿cómo entro ahí? ¿No? O sea, cómo metemos el virus, ¿no? De alguna manera. Y creo que la perspectiva de género fue un esfuerzo similar, ¿no? A la academia y al Estado, cómo introducimos esto de manera que sea aceptado, ¿no? Que hable los mismos, ajá, que pueda hacer eco con los conceptos que se tienen ahí dentro. Y después eso nos llevó a que de pronto se empezaron a hacer estudios de género totalmente despolitizados y ajenos y desmarcados incluso del feminismo, ¿no? Y eso llevó a que de pronto empezó a decirse estudios de género feministas, ¿no? Y yo en particular, a mí me gusta hablar más pues desde feminismo, más que de perspectiva de género, ¿no? Pero bueno, eso ya son como historias ahí. Pero creo que sí fue una estrategia también, ¿no? Ujú. Ujú. Ya, ya, muchas gracias, muchas gracias. Aunque sí, sí me parece que es importante que consideremos que esta lucha contra el machismo no es una cosa nada más de mujeres, ¿no? Todo lo que estabas hablando de las masculinidades, y, ¿no? Quizá a veces lo que pasa cuando escuchamos feminismo suena como una cosa muy de mujeres, por los derechos de las mujeres, pero los hombres también salen súper perjudicados, Claro. ¿no? Y sí es una lucha por los derechos de las mujeres porque hay un rezago histórico, ¿no? Y ha habido un desequilibrio histórico y yo sí me posicioné desde ahí de que sí necesitamos como, ¿no? Equilibrar la balanza y en ese sentido sí, mi foco pone mucho foco, ¿no? En las mujeres, ¿no? Sí. Em, pero no es exclusivo de mujeres, o sea, esto no lo podemos hacer solamente nosotras, ¿no? Y en el camino, por supuesto que los hombres también, algunos han reconocido y espero que sigan reconociendo que también les atraviesa, les toca, les beneficia, em, pero sí que necesitan, como dice Luis Bonino, revisar sus malestares, pero también sus molestares. Privilegio. Gracias, gracias, gracias. Pues ya nos tenemos que despedir corriendo, ¿no? Roberta, creo que tenemos que invitar a otro programa porque se quedaron, yo me quedé con muchas Yo preguntas que hay, encantada. seguramente van a surgir muchas otras tantas una vez que empecemos a asimilar todo esto. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, eh, por todo ese tiempo y dedicación de todas y cada una de ustedes. Muchas gracias. Ahí voy como las veo, Moni, Abril, Claudia, Mercedes, Cori, Angie. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Monique Damas, una estrategia digital, quien hizo posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. Les invito a que compartan toda esta información para seguir sensibilizando sobre temas de salud mental. La información para contactar a los integrantes de Brain and Mind la encuentran en brainmind.mx. Si alguien desea contactar con Roberta, dejamos sus datos de contacto en la descripción del video, tanto en Facebook como en YouTube. Y nos vemos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios, con el tema Mujeres y trastornos de la salud mental. Muchas Ay, gracias. muchas Que gracias. Roberta quedas completamente invitada si quieres Invitada. Sí, acompañarnos, claro. ¿no? Porque le podemos seguir por ahí. Ok, bueno, muchas gracias. Bonita mañana. Chao, chao. Hasta Bye. luego. Luego.